Hola, saludos y bendiciones. Soy Rolando Díaz de Jesus Church. Estamos con nuestro desafío 365 de la Biblia. Hoy, nuestro día 15. Comenzamos. La gran interrogante, ¿flojos con el crimen? Los titulares periodísticos suelen expresar indignación ante jueces que son blandos con el crimen o que quizás no imponen los castigos adecuados por los delitos cometidos. Un gran juez de la Corte Suprema de Justicia expresa lo siguiente: cuando trabajaba como abogado, noté que en el ambiente profesional no se respetaba a los jueces considerados demasiados indulgentes. Queremos jueces que hagan justicia. No esperamos que sean simplemente misericordiosos. Por otro lado, queremos misericordia en nuestras relaciones personales. Un padre amoroso será misericordioso con sus hijos. Se espera que los amigos sean misericordiosos entre sí. Por lo general, la justicia y la misericordia no van de la mano. Tendemos a verlas como opciones de alternativa. Esperamos justicia o misericordia, pero no que aparezcan ambas simultáneamente. No obstante, Dios es alguien que juzga con justicia y también es un Dios de misericordia. ¿Cómo puede combinar estas dos características que en apariencia son contradictorias? La respuesta es que el sacrificio de Jesús ha hecho posible que Dios combinara tanto la justicia como la misericordia. Cuando conocí a Jesús, la siguiente ilustración me ayudó a entender lo que Él logró por nosotros en la cruz. Dos personas asistieron juntas a la escuela y a la universidad, forjando una estrecha amistad. La vida siguió su curso y cada uno recorrió caminos separados, perdiendo el contacto entre sí. Una progresó en su carrera y se convirtió en un gran juez, mientras que la otra cayó en una espiral descendente que le llevó a delinquir. Un día este delincuente fue llevado ante el juez. Había cometido un delito por el que se declaraba culpable. El juez reconoció a su amigo y enfrentó el dilema que en efecto Dios enfrenta con nosotros. Era un juez, por lo que debía ser justo. Simplemente no podía liberar al hombre. Por otro lado, quería ser misericordioso porque amaba a su amigo. Así que le impuso una multa adecuada como castigo por el delito cometido. Eso fue hacer justicia. Luego se bajó del estrado de su posición como juez y preparó un cheque para cubrir el monto de la sanción. Se lo dio a su amigo, diciéndole que pagaría la multa por él. Fue un acto de misericordia, amor y sacrificio. La ilustración no es totalmente exacta. Nuestra situación es peor. La pena que enfrentamos es la muerte, la relación es más estrecha. Tu Padre Celestial te ama más de lo que cualquier padre terrenal ama a sus hijos. El costo es mucho mayor. Le costó a Dios más que dinero. Vino Él mismo en la persona de Jesús y pagó la pena por el pecado. Dios no es indulgente con el delito. Es un Dios de justicia. Dios nos juzga porque somos culpables, pero entonces en su misericordia y amor descienden en la persona de su Hijo Jesucristo y paga la pena por nosotros. Por medio del sacrificio de Jesús en la cruz, Dios es justo y misericordioso con nosotros. Mi gente, nuestra primera lectura se encuentra en Salmos 9, verso 13 al 20. Vayan y léanlo por favor y regresen. Descansa en la justicia de Dios. David sabe que Dios es un Dios de justicia. Al Señor se le conoce porque imparte justicia. También clama por misericordia a David y diciendo lo siguiente: ten compasión de mí para que en las puertas de Jerusalén proclame tus alabanzas y me regocije en tu salvación. En este salmo el deseo de justicia y el de misericordia vienen juntos. David pide en oración que Dios tenga misericordia de él mediante el juicio sobre sus enemigos. Levántate, Señor, haz que las naciones comparezcan ante mí. En ocasiones, mi gente, pensamos en la justicia de forma negativa, como si se tratara principalmente de imponer un castigo. Pero la justicia también es profundamente positiva. En hebreo, la palabra usada para justicia es mishpat. Conlleva el sentido de enmendar las cosas. Por la justicia de Dios, David puede confiar que no se olvidará para siempre el necesitado, ni para siempre se perderá la esperanza del pobre, dice la Escritura. Por eso podemos decir: gracias, Señor, por ser un Dios de misericordia y de justicia. Gracias porque un día habrá justicia para el pueblo de tu pueblo de Israel y tu pueblo que es tu iglesia. Así que podemos decir nosotros: gracias, porque un día habrá justicia también para los pobres y también para los oprimidos. Nuestra segunda lectura de hoy se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, verso 1 al 21.
recibe la misericordia de Jesús. En ocasiones, mi gente, enviamos paquetes y pegamos una etiqueta con las palabras frágil o quizás las palabras tratar con cuidado. ¿Alguna vez sentiste la necesidad de aplicar una etiqueta así sobre tu vida o sobre tu persona? Jesús rechazó por completo el legalismo de los fariseos, citando y cumpliendo la profecía de Oseas: lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. También lo dice Oseas 6:6. La justicia y el legalismo no son lo mismo. De hecho, pueden llegar a ser valores opuestos. Jesús incumple las estipulaciones legalistas y farisaicas al sanar a un hombre en el día de reposo mediante un acto de gran misericordia, un acto de amor y compasión. Jesús combina la justicia y también la misericordia. Cumple todas las promesas del Antiguo Testamento que hablan de que Dios llevaría la justicia a las naciones. Aquí Mateo cita la profecía de Isaías, capítulo 42, verso 1 al 4, que Jesús cumplió en el libro de Mateo 12. Traería justicia a las naciones y haría triunfar la justicia. Además, Él está lleno de misericordia, amor y compasión. No acabará de romper la caña quebrada ni apagará la mecha que apenas arde hasta que haga triunfar la justicia, dice la Escritura. Hay momentos en la vida cuando estamos física, emocional y espiritualmente frágiles, como una caña quebrada y una mecha que apenas arde. A diferencia de muchos, Jesús sigue mostrándonos misericordia, amor y compasión, aun cuando somos débiles y frágiles. Cuando estamos en fragilidad, Jesús nos trata con mucho cuidado. Jesús cita uno de los cantos del siervo de Isaías 40 a Isaías 55. Estos cantos tratan sobre el siervo sufriente que sacrificará su vida al fin de obtener el perdón para los pecados. Isaías 52 lo dice. En estos cantos del siervo la misericordia y la justicia de Dios van de la mano. El mundo es rectificado, la injusticia y la opresión terminadas, y los necesitados y oprimidos son hechos libres. Pero es Dios mismo quien hace el sacrificio, quien carga el castigo y las consecuencias de nuestros pecados. En lugar de ser aplastados por la justicia de Dios, somos liberados. En la cruz, la misericordia y la justicia se encuentran en Jesús. Por eso podemos decir: gracias, Señor Jesús, por venir como siervo sufriente. Gracias por haber hecho posible que la justicia y la misericordia se unieran por medio de tu sacrificio en la cruz. Nuestro siguiente pasaje bíblico, mi gente, se encuentra en Génesis 31, verso 1 al 55. Regocíjate en el sacrificio de Dios. ¿Alguna vez experimentaste una promesa de ascenso y promoción laboral que nunca llegó? ¿O pasaste incontables horas trabajando hasta tarde para completar la tarea de una persona ingrata? ¿Alguna vez fuiste víctima de la envidia, la acusación falsa o el engaño? Yo sí. Gran parte de este pasaje resuena en nuestra vida cotidiana. Por eso, en nuestras situaciones diarias de frustración y dolor, nos llena de confianza saber que el Señor siempre tiene la última palabra. En este pasaje, mi gente, vemos la quiebra de lo que era esencialmente un negocio familiar. Quizás Labán se aprovechó de su yerno. Ciertamente Jacob pensó que se habían aprovechado de sus buenas intenciones. Sintió que Labán ya no lo trataba como antes. Había puesto un 100% de esfuerzo en su trabajo. Había obrado con todos sus esfuerzos. Ustedes saben muy bien que yo he trabajado para su padre Labán con todas mis fuerzas, expresó Jacob a las hijas de Labán. Las condiciones bajo las que trabajó Jacob habían sido muy duras. Su suegro había sido un jefe bastante severo. Había hecho que Jacob pagara por cualquier pérdida que ocurriera debido a un accidente o el robo por parte de otros. Sus condiciones laborales eran muy insatisfactorias. Además, se sentía engañado. En lugar de subir su salario, parece que Labán lo redujo varias veces. Raquel y Lea también sentían que las habían tratado duramente. Habían sido vendidas a Jacob y luego vieron cómo su padre envidiaba el éxito de su marido. Es entendible que estuvieran resentidas con Labán. No obstante, su reacción no fue muy cortés. Cuando Labán estaba en su trabajo, huyeron. No le dieron la oportunidad de despedirse de sus hijos ni de sus nietos. Encima de eso, por alguna razón incomprensible, Raquel le roba a su padre sin contárselo a su esposo. Pese a todo, Dios bendice a Jacob. Dios no le ha permitido a Labán
causarme ningún daño. Se vuelve más próspero que Labán. Ciertamente fue Dios quien llamó a Jacob para que regresara al hogar con Isaac y le prometió: yo estaré contigo. Aunque Jacob estaba haciendo lo correcto, la forma en que se había hecho no era correcta. Sin embargo, Dios intervino a su favor hablándole a Labán en un sueño. Pero por ello, Jacob podría haber sido despedido con las manos vacías. Al fin, negocian un acuerdo satisfactorio. En este pasaje vemos indicios premonitorios de lo que vendría. Tanto Jacob como Labán acudieron a Dios en busca de justicia. Luego viene el sacrificio. Al buscar la justicia de Dios y ofrecer este sacrificio, se nos recuerda una vez más la cruz, donde la justicia y la misericordia de Dios se unen. Oremos por tanto. Padre, ¿cómo podría agradecerte y alabarte lo suficiente? Gracias por ser justo y ser misericordioso. Gracias por el sacrificio de Jesús. Gracias porque en tiempos de injusticia puedo acudir a ti para obtener protección y misericordia. Ayúdame a ser misericordioso como tú lo eres conmigo. Anexo, mi gente, Génesis 31, verso 32. La pregunta: ¿qué pretendía Raquel al robar los dioses de la casa de su padre? ¿Y qué hacía Labán teniendo dichos dioses en su poder? Tenían otros dioses y Raquel había robado, mentido y obrado deshonestamente para con su padre. No sorprende que Dios tuviera que darles los 10 mandamientos. Interesante. Bendiciones, mi gente. Si has llegado hasta el final de este podcast, por favor regálanos un me gusta o comenta en la parte de abajo y comparte. Además, quiero invitarlos a que asistan con nosotros a nuestro servicio los días domingos 6 de la tarde y los días miércoles 7 de la noche. Ven tal como eres. Estamos ubicados en la bella ciudad de Malacatán, San Marcos, en la Torre del Aguilucho. Aquí, recuerda, ustedes son bienvenidos. ¡Ánimo, mi gente! Dios me los bendiga y que sigamos cosechando muchos, pero muchos éxitos según la voluntad de Dios. Bendiciones.